Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre, es un verdadero gusto volver a vernos y encontrarnos en esta clase concerniente a la asignatura de comunicación oral y escrita. En este sentido, como es de su pleno conocimiento, vamos a seguir observando el material, la materia y los temas contemplados tanto en la guía metodológica como en el sílabo correspondiente, con la finalidad de abarcar todos los temas que son necesarios para nuestra revisión, para nuestro aprendizaje, y sobre todo sobre un tema tan elemental como lo es el de esta semana, ya que este tema en sí encierra y contiene datos bastante relevantes sobre una tipología de textos que ustedes van a tener que revisar de manera permanente y de igual manera de elaborarlos de una manera permanente durante su periodo periodo académico de preparación universitaria. ¿Sí? Es por ello que en este sentido es elemental que presten mucha atención. Ustedes ya conocen muy bien que su participación resulta importante para el correcto desenvolvimiento de la clase y como les había manifestado es necesario que ustedes estén pendientes de toda la materia que vamos a proceder a observar el día de hoy. En sí, dentro del contenido de esta semana número 12, vamos a observar lo que corresponde a la estructura del texto científico. Ustedes cuando escuchan estructura de texto científico, ¿qué entienden? ¿Qué entienden como estructura? Por lo que está compuesto. Ya, gracias. ¿Alguien más? Luis. Bueno, dentro de la estructura del texto científico sería primordial primeramente el título, ¿no? Como indispensable para poder realizar todo el texto e identificar mediante la ubicación de libros, revistas, tal como nos había mencionado anteriormente en la clase anterior. Y es más importante por lo que podemos ir directamente al lector. Gracias, Luis. ¿Alguien más? Serían las partes que forman la organización que forma el conjunto de un texto. Ya, gracias, Joan. Perfecto, miren, Jennifer, dime. ¿Qué es la forma o el orden en el cual se realiza el texto? Ya, correcto, gracias, Jennifer. Miren, en ese sentido, nosotros vamos a observar y vamos a seguir desarrollando lo concerniente a esta estructura de texto científico. ¿Sí? Es por ende que se ha planteado como objetivo para el tema de desarrollo de esta semana el determinar y establecer la estructura desarrollada en un texto científico en debida forma, cumpliendo cada uno de los parámetros correspondientes que convierten a un texto con carácter científico. ¿Sí? En este momento puntual, ustedes ya pueden observar que debemos cumplir con ciertos parámetros. ¿Qué se les viene a la mente de igual manera escuchando parámetros? ¿Qué son unos parámetros? Indicadores, estándares. Ah, gracias, Jenny. ¿Sí? Bueno, Elementos y datos importantes por los cuales le conforma. ya, gracias, Ray. Bien, el Raven ha venido bien activo hoy. Está bien. Perfecto. Entonces, miren, ya hemos hablado de estructura, hemos hablado de parámetros, pero en sí, ustedes, como estructura en texto científico, ¿qué se les viene a la mente? Pero ya de una forma un poco más técnica. ¿Qué consideran que es la estructura? La estructura no consideran que es una columna vertebral, tal vez, para un desarrollo de un texto científico.
¿Qué más entienden ustedes por estructura del texto? Un modelo, Modelo. un Bueno, formato. tanto como modelo, no. Formato podría ir un poco considerado en ese sentido, ¿sí? Pero bueno, formato más nos vamos de ahí en ese sentido, Dianita, a la forma. Que eso vendría a formar parte de, si bien es cierto, de una de las partes de la estructura, ¿sí? Dime, Luis, Contenido, contenido, sí, ahí sí como que tenemos un poco más de profundidad, que abarca también ya un poco más sobre esta estructura. Bueno, vamos a iniciar, muchachos. Ya ustedes me han podido dar sus ideas acerca de lo que comprenden, lo que conocen acerca de una estructura del texto científico. Y es momento de ir desarrollando cada una de estas partes que forma parte de esta estructura, valga la redundancia, que nos permite organizar y desarrollar este tipo de cosas. ¿Quién me ayuda a leer? Jennifer. Estructura del texto científico. Título. El título es indispensable en un texto porque a través de él se puede identificar el inmediato su ubicación en libros, revistas, documentales, páginas electrónicas, en la referencia en base de datos, entre otros. El título debe ser creado con la intención de persuadir al lector. De no ser así, los textos jamás se leerían. Por eso presentan el contenido de lo que se va a tratar luego. Gracias, bien. Miren, el título, si bien es cierto, es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo primero que nos va a llamar la atención, lo que nos va a impactar referente a un trabajo investigativo. Ustedes cuando, me imagino que alguna vez leyeron un libro, ¿no? ¿Qué es lo primero que les llama la atención? El título. El título, sí, ¿no es cierto? El título, Autor. la imagen, ¿no? La Lo que les portada. da, ¿no? Ese tipo de nociones para que ustedes vayan como asimilando el contenido sobre el cual va a tratar su libro, ¿sí? El título de igual manera permite que ustedes puedan identificar de inmediato uno de estos libros, de estos textos investigativos. Es como, por ejemplo, lo que les había manifestado con anterioridad. Si ustedes se van al repositorio de la UNIANDES y ponen, yo qué sé, régimen diseño abierto, simplemente con palabras claves, ahí les va a salir de una mi artículo científico. Como al igual saldrán otros trabajos desarrollados por otras personas que también cursaron, tal vez en un posgrado. Entonces les van a salir toda la información, todos los trabajos investigativos, simplemente identificando y ubicando este tipo. Ahora mucho más que antes, ¿no? Porque ustedes muy bien conocen que la facilidad que les ha dado ahora el Internet es la que permite que se comparta información de manera inmediata. Yo les daba en lo personal, yo cuando era pequeño todavía, si nos tocaba hacer algún tipo de trabajo, nos tocaba ir a la biblioteca, ¿sí? Entonces, des en cuenta de ello, ¿no? Ahora ustedes ya tienen la facilidad al alcance de sus manos porque incluso si no están a través de una computadora, a través de un celular, ustedes ya pueden ubicar, identificar información de manera inmediata, ¿sí? Entonces ya ustedes a través de este tipo de medios electrónicos pueden ubicar textos, libros o trabajos investigativos a través del título. Por eso es lo que les manifestaba. El título tiene que ser creado con la intención de persuadir al lector, es decir, de impactar, de llamar la atención, de provocar que el lector sienta ese deseo de conocer más sobre el contenido del texto, ¿sí?
Entonces, en ese sentido, nosotros ya podemos irnos percatando de la importancia y de la relevancia de el. ¿Quién me ayuda leyendo? Jessica, por favor. Pautas para presentar el título. No es necesario anotar un título al inicio de su obra, lo puede hacer al final del trabajo. El título no debe ser extenso, es recomendable que utilice un máximo de 15 palabras. Debe ser claro y conciso, es decir, que no exista ambigüedad. Escribe el título con palabras completas, no lo presente con siglas ni abreviaturas, a no ser que sean conocidas por toda la comunidad lectora. Utilice los signos de puntuación que sean necesarios. Evite la exageración de los mismos. Cuide Exacerbación. cuide la síntesis, oración bien construida. Síntesis. Oración bien construida, debe ser correcta. Seleccione términos específicos unívocos. Debe redactar con frases que sean afirmativas para que no existan dudas de la veracidad del texto. Gracias, Jessica. Miren, nosotros ya hemos hablado del título, ¿no? Pero ahora vamos a ver unas pautas, unos tips, unas recomendaciones para que ustedes puedan desarrollar este título que resulta de manera elemental dentro de un trabajo investigativo, ¿no? Miren, aquí nos dice, no es necesario anotar un título al inicio de su obra, lo puede hacer al finalizar el trabajo. Sí, esto se puede hacer. Pero, aquí viene un gran pero. Nosotros en ese sentido, el tema sí debemos tenerlo claro. ¿Por qué? Porque si no tengo claro el tema, ¿qué voy a desarrollar? ¿Sí? ¿Qué tipo de trabajo investigativo voy a desarrollar si no tengo debidamente establecido este tema? Entonces, como pueden observarlo, si bien es cierto, el título lo podemos cambiar, arreglar, modificar, estructurar, reestructurar, incluso hasta el final. Pero nosotros debemos tener claro sobre qué problemática y sobre qué tema vamos a desarrollar este trabajo. De hecho, les cuento un ejemplo, ¿no? Les doy un ejemplo. Si no estoy mal, yo en mi artículo científico allá para el final, creo que le hice una reestructuración de palabras con la finalidad de que se comprenda de mejor manera y de que sea más formal. ¿Sí? Entonces sí, esto se puede realizar, pero como les digo, ya teniendo presente sobre qué vamos a realizar la investigación correspondiente. Porque si no tenemos establecido de manera puntual esa información, no vamos a poder desarrollar un trabajo investigativo. Bien, el título no debe ser extenso, es recomendable que utilice un máximo de 15 palabras. Es verdad, en este sentido ustedes van a tener un máximo de 15 palabras para determinar el título, por lo que aquí ustedes van a tener que utilizar las palabras más precisas que puedan transmitir de forma puntual, de forma clara, lo que ustedes van a desarrollar dentro del contenido. ¿Sí? Por ello es importante que ustedes, como pueden ver, tienen un límite de palabras, no van a poder excederse del mismo. Debe ser claro y conciso, es decir, que no exista ambigüedad. ¿Qué es ambiguo? Cuando una palabra tiene más significado, o sea, tiene más significado. Ya, gracias, May. Es cuando una palabra puede tener doble sentido, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros llegamos a determinar o a incluir este tipo de palabras que tengan doble sentido, lo que puede repercutir es que los lectores o las personas que lleguen a leer nuestro trabajo investigativo comprendan de manera errónea lo que nosotros queremos transmitir. Es decir, vamos a plantear o enviar un mensaje diferente al que nosotros estábamos buscando.
Por ende, siempre vamos a utilizar palabras que sean claras, concisas, concretas, precisas. ¿Sí? Escribe el título con palabras completas, no presente con cifras ni abreviaturas, a no ser que sean conocidas por toda la comunidad lectora. Si a ustedes, yo qué sé, si a ustedes si yo pongo bueno, pero ustedes lo conocen de si ustedes leen un título que dice análisis del artículo del 690 del COI, ¿creen que está bien o está mal? ¿Creen que está bien o está mal? En este sentido, les permito ponerle en conocimiento que sí estaría correcto, porque fíjense en la parte final de este ítem, a no ser que sean conocidos por toda la comunidad lectora. Cualquier abogado a nivel nacional, si ustedes le dicen COIP, va a comprender que se trata sobre el Código Orgánico Integral Penal. Obviamente, como les había dicho, en ese sentido es comprensible, ustedes no sabían de lo que hablaba, porque ya este tipo de trabajos va direccionada a una comunidad científica debidamente definida. ¿Sí? Entonces, por eso mismo les digo de ustedes si es comprensible que no lo entiendan. Pero si llego a plantear un tema en el cual determino y pongo COIP, sí va a ser válido. ¿Por qué? Porque toda la comunidad científica en el ámbito jurídico va a comprender a lo que me refiero. Obviamente aquí pónganse para pautas para presentar el título, no voy a poner PPPET. ¿Por qué no me van a entender? El único que se va a entender lo que quiere decir este tipo de siglas soy yo. ¿Sí? Entonces, eso debemos tenerlo muy claro. Utilice los signos de puntuación que sean necesarios y evite la exacerbación de ellos. ¿Por qué creen que es importante esto de los signos de puntuación? Para saber en dónde y en qué parte tenemos que hacer una pausa y continuar, o en qué parte tenemos que leerlo con tono de voz como que si fuera una pregunta, o todo respecto a signos de puntuación, o sea, darles el valor que son. Ya, pero ahora estamos hablando del título específicamente, ¿no? Ustedes sí se han percatado que una simple coma puede llegar a cambiar el contexto de una oración. Sí. Entonces, por ello mismo resulta esencial que nosotros ubiquemos los signos de puntuación de manera técnica, ¿sí? Con la finalidad de que el mensaje, el título, la información sea comprendida de mejor forma, sin que exista o cree otro tipo de confusiones o de temas que sean derivados, lo que no sean lo que nosotros estamos planteando. Evite la exacerbación, los mismos no vamos a exagerar pues en un título, no, poniendo punto y coma, el signo de admiración, sino que aquí nosotros simplemente vamos a utilizar los signos de puntuación que sean realmente necesarios con la finalidad de que nuestro título sea comprensible. Pues la sintaxis, obviamente, aquí ustedes van a tener que establecer una oración, pero súper bien estructurada, súper bien construida. Y de igual forma que sea, de igual manera que sea sea más formal, ¿sí? Que sea mucho más técnica, más científica. Selecciona términos específicos unívocos, que en este sentido ustedes ya saben que al tratar en este tipo de textos científicos sobre una ciencia o materia en particular, nosotros ya tenemos terminología un poco más especializada, pero que es de conocimiento por toda esta comunidad. Debe redactar con frases que sean afirmativas para que no existan dudas de la veracidad del texto. Porque obviamente, en un trabajo, en un texto científico, nosotros vamos a demostrar un planteamiento, una proposición. ¿Quién me ayuda a leer? Sanji. Tesis. Toda investigación rige a raíz de una tesis. La Real Academia Española le da el significado de idea, proposición,
conclusión que se mantiene con razonamiento. En un texto que da información valiosa sobre un tema, da una solución a una problemática y se utiliza para demostrar el conocimiento sobre el contenido que investiga. Su función es informar sobre los resultados de su trabajo. Gracias, Sonia. Miren, la tesis es un planteamiento, ¿no? Es una proposición, es lo que nosotros estamos proponiendo de forma puntual dentro de un trabajo en texto científico. Es este planteamiento que nosotros estamos realizando. Por ello mismo, la misma Real Academia de la Lengua determina a tesis como idea, proposición, conclusión que se mantiene con razonamiento, porque esto ya es muy razonado. Vas a necesitar coherencia, lógica, con la finalidad de proponer alguna idea en particular en relación a una problemática. Recuerden algo, nosotros cuando hablamos de textos científicos, los textos investigativos, siempre nacen de una problemática, ¿sí? Eso sí, nunca se lo olviden, siempre nace de una problemática y tiene como finalidad descubrir, crear u obtener soluciones a dicho problema, ¿sí? Pero aquí también la tesis nos permite informar sobre los resultados del trabajo que vamos a demostrar, ¿no? Obviamente, con todo el desarrollo del texto del trabajo científico. ¿Quién me ayuda a leer? Luis. Todo resumen antecede a la introducción de un texto. La información que se presenta es especial y muy importante porque se evidencia concretamente el objetivo de su investigación. El resumen se desarrolla en un párrafo que consta de 150 a 300 palabras, que se manifiestan exactas, claras, precisas, sin ambigüedades, para comprender el método principal, los resultados de la investigación científica y las conclusiones. El resumen, también conocido como el abstract, en algunos trabajos se puede cambiar al idioma inglés. Sin embargo, esto no afecta a la información porque es la versión original y fidedigna del texto. Gracias, Luis. Yo sé que ustedes no me van a poder decir que. Yo sé que la gran mayoría, obviamente con sus debidas excepciones, cuando les mandaban a hacer un resumen, han de haber sabido coger una partecita del principio, coger una partecita de la mitad y coger una partecita del final. ¿Sí o no? Ahí está, sale la primera. Y poner el título. Ya. Entonces, aquí, miren, nosotros ya no vamos a realizar un resumen de forma tan básica, tan simple. Dentro de este resumen tiene una estructura, ¿sí? Aquí nosotros vamos a establecer una pequeña introducción, vamos a presentar el problema, vamos a establecer el objetivo, vamos a incluir aquí el método principal, los resultados y las conclusiones. Todo esto en el resumen. Toda esta información tiene que ir dentro del resumen. Y aquí viene el gran problema. Todo esto debe ir en un máximo de 300 palabras, de 150 a 300 palabras. Por ello, ustedes van a tener que aplicar dentro de este resumen y utilizar las palabras adecuadas, ¿sí? Porque no pueden pasarse de este límite. Y créanme que con toda la información que les manifiesto que debe formar parte de este resumen, sí se vuelve un poquito complicado, pero no es nada imposible. En este sentido, ustedes se percatarán que van a tener que utilizar, si bien es cierto, palabras que definan y transmitan realmente de forma oportuna, precisa, concreta, directa, lo que ustedes quieren transmitir. Por eso sí, resulta elemental que en este caso ustedes sepan y conozcan hasta vocabulario, ¿sí? Porque
como les manifiesto, ustedes tienen un límite y un máximo de 300 palabras. Y van a tener que cubrir toda esta información con ese máximo de palabras. Entonces es así que sí se convierte en un reto para ustedes cuando tengan que hacerlo, porque van a tener que incluir toda esta estructura dentro del resumen y no van a poderse pasar de 300 palabras. ¿Quién sabe lo que es el abstract? ¿Qué es el abstract? La traducción del resumen. Exactamente, ¿no es cierto, Dianita? Es la traducción del resumen, pero aquí también viene otra cuestión puntual. No es que la Sanji va a tomar el resumen, abrir el Google, el traductor de Google y hacer copy-paste. No, este abstract es mucho más técnico, es mucho más complejo. Por ello, aquí nos manifiesta de forma clara que es prácticamente la traducción de la información en versión original. Por ende, esta traducción tiene que ser realizada de forma técnica, con la finalidad de que no se incluyan en inglés palabras ambiguas que puedan causar o provocar el mismo resultado que producirían en español, ¿no? Es decir, que vaya a transmitir una idea errónea o distinta a la que nosotros estamos planteando. Es por ello que también incluso este abstract es importante y que también no es tan simple o básico como para realizarlo en una traducción, en un traductor en línea, ¿no? Sino ya es mucho más complejo. ¿Quién me ayuda a leer? Carlos. Marco teórico. Son los inicios de una investigación, va acorde con el tema, son las teorías refutadas y comprobadas que desencadenan especulaciones y activan la necesidad de nuevos hallazgos. Estas teorías seleccionadas sustentan y respaldan las próximas investigaciones, dando un conocimiento lógico de las mismas. El marco teórico es la metodología utilizada por el científico investigador para fortalecer su trabajo. Se sostiene que un marco teórico cumple con las siguientes funciones. Pueden delimitar el área de investigación con uso de teorías que den resultado a la problemática establecida, crear nuevas alternativas para encontrar soluciones al problema, sintetiza conocimientos existentes en el área en un proceso de investigación, formula teoría, leyes y postulados que sirven como base de investigación. Perfecto, gracias, Carlitos. Miren, el marco teórico son estos inicios de la introducción, como la manifiesta, ¿no? Es información que ya va a formar parte del desarrollo de nuestro trabajo, de nuestro texto científico. Obviamente, toda la información, este marco teórico, que debe tener estricta relación con el tema, con el contenido que vamos a investigar. ¿Por qué? Porque todo el trabajo debe estar estructurado de una forma coherente, lógica, racional, ¿sí? Aquí ya vamos a poder agregar, incluso dentro de este marco teórico, definiciones, conceptualizaciones desarrolladas tal vez en otros trabajos investigativos o por otros autores que hayan realizado trabajos que tengan cierta relación o que formen parte del tema que nosotros vamos a desarrollar, ¿sí? Por ello, este tipo de teorías nos permiten a nosotros fundamentar, ¿no? Y motivar incluso un poco más nuestro trabajo. Dentro del marco teórico también entra una parte elemental, como lo es la metodología. ¿Qué es la metodología para ustedes? ¿Qué es la metodología para ustedes? A ver, Carlos. Es la forma donde va el texto agregado, ¿o no? No. A ver, Luis.
Bueno, dentro de la metodología podemos hablar acerca de una parte lógica que se estudia en los métodos, ¿no? Por ejemplo, con un conjunto que sigue una investigación científica para una exposición o un documento, digamos en este caso. Ya. Janita, Ah, no, bueno, para mí no, la metodología es como que el conjunto de procedimientos, de enfoques, de métodos, como mencionó el compañero, y de las técnicas que vamos a seguir, o incluso de los instrumentos que vamos a seguir en nuestra investigación para llegar a conseguir nuestro fin. exactamente, Dianita, muchas gracias. Prácticamente en palabras más simples es cómo, ¿sí? Y con qué vamos a desarrollar nuestro trabajo investigativo. Porque aquí nosotros vamos a establecer estas metodologías, estas formas, lo que vamos a desarrollar dentro de nuestro trabajo, de nuestro texto científico, que nos va a permitir a su vez a nosotros expandir las ideas e incluso ya establecer, como lo dijo ahorita de forma tan acertada, cómo vamos a realizar el experimento, qué técnicas vamos a utilizar para recabar la información y qué instrumentos van a servirnos a nosotros para poder desarrollar este experimento. Incluso aquí en la metodología resulta imprescindible porque aquí debemos obtener nosotros la muestra, ¿sí? Que esta muestra no es simplemente tomar a un grupo de personas y listo. Incluso como pueden observar dentro de mi artículo científico hay fórmulas que nos permiten a nosotros establecer y determinar esta muestra, ¿sí? Y esta metodología es elemental. ¿Por qué? Porque ustedes todo lo que planteen en la metodología de manera obligatoria van a tener que desarrollarlo en el trabajo, ¿sí? Porque si no lo hacen, en ese momento les van a mandar a repetir. Miren, aquí tenemos nosotros ciertos puntos que forman parte de este marco teórico, ¿no? Que son las funciones que cumple este marco teórico. Delimitar el área de investigación con el uso de teorías que den resultados de la problemática establecida, ¿sí? Crear nuevas alternativas para encontrar soluciones al problema. Como ustedes ya saben, todo trabajo investigativo inicia con una problemática y que nosotros dentro del planteamiento vamos a establecer una proposición, una hipótesis que vamos a demostrarle, a verificarle a través del experimento y los resultados obtenidos con objetividad. Sintetiza conocimientos existentes en el área en proceso de investigación. ¿A qué se referirá esto de sintetiza? Sirianita en este caso tiene un libro de 100 hojas que habla, yo qué sé, sobre la comunicación en la televisión ecuatoriana, ya. Y yo estoy realizando un trabajo investigativo sobre el mismo tema, un tema parecido, similar. Yo no voy a tomar las 100 hojas de la Dianita, no, para agregarle mi trabajo. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tomar la parte medular, dime Dianita. Voy a tomar la parte médula, es decir, la información más importante y la que me va a servir a mí para sustentar mi tema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Sintetizamos estos conocimientos, ¿no? Que nos van a permitir incluso fundamentar y motivar nuestra investigación. Formula teorías, leyes y postulados que sirven como base de investigación. De igual manera, ¿no es cierto? Toda la información que recabemos nos va a servir a nosotros de manera posterior para que podamos desarrollar estas ideas e incluso estas ideas propias que son las que vamos a repetir y a desarrollar de manera posterior. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Brian. Ya. Elaborar el marco teórico. Debe entender el problema que se da en la temática establecida para su investigación. Conviene que tome en cuenta las referencias de otros científicos con sus respectivas teorías que aportan al tema elegido. Relacione las teorías comprobadas con la suya para dar sustento a su trabajo. Redacte su propio concepto a raíz de la información obtenida. Delimite con qué teorías, metodología y método va a trabajar en la investigación. Indique las hipótesis obtenidas de otros trabajos y cree su propia hipótesis. Clasifique las variables con sus respectivos indicadores. Gracias, Brian. Entonces, mire, en primer lugar, aquí tenemos otras pautas, otros tips, ¿no? Para elaborar el marco teórico.
¿Por qué creen que es importante que nosotros en primer lugar entendamos el problema? Porque nuestra investigación va a girar en torno al problema. Se supone que vamos a responder o a buscar una solución a ese problema. Exactamente, ¿no es cierto? Porque si yo no conozco del problema, ¿cómo voy a a dar soluciones de algo que no entiendo? ¿Sí o no? Entonces es por ello que nosotros, en primer lugar, de manera elemental, nosotros necesitamos comprender de manera puntual este problema, esta problemática. Y aquí tenemos ciertas pautas también que nos pueden servir. Conviene que se tome en cuenta las referencias de otros científicos con sus respectivas teorías que aportan al tema elegido. Lo que les manifestaba. Hay muchas publicaciones, muchas investigaciones, hay expertos que han tratado sobre ciertos temas que permiten que nosotros fundamentemos de mejor forma y que esto sea un sustento para confirmar, verificar o establecer de manera mucho más clara la comprobación de lo que nosotros habíamos planteado. ¿Sí? Relacionen las teorías comprobadas con la suya para dar sustento a su trabajo. De igual manera, aquí podemos ir comparando ideas, ¿no? Como lo habían visto, tanto las nuestras como las que han sido desarrolladas por otros autores. Redacte su propio concepto a raíz de la información obtenida. ¿Por qué? Porque incluso ese tipo de información puede ser una base que nos puede permitirnos a nosotros a su vez desarrollar nuestras ideas propias, pero ya con un sustento mucho más técnico. Delimite con qué teorías, metodología y método va a trabajar en la investigación. Justamente lo que les estábamos hablando anteriormente, esto es elemental, porque ustedes lo que plantean en la metodología van a tener que desarrollarlo durante el trabajo, ¿sí? Absolutamente todo. Es por ello que esta metodología es muy técnica, muy científica y que de hecho tiene que ser desarrollada en la forma adecuada y correcta con la responsabilidad del caso, porque ya vamos a ver en la próxima clase el motivo y la razón de por qué. Indique las hipótesis obtenidas de otros trabajos y cree su propia hipótesis. Estos ya son los planteamientos que nosotros debemos establecer, ¿no? Esas proposiciones que van a ser verificadas en lo posterior. Y clasifique las variables con sus respectivos indicadores, que también es importante porque esto es lo que nos permite a nosotros de igual forma establecer bien el experimento y con ello nosotros obtener los resultados reales, verídicos, concretos, verificados, confirmados, comprobados, que van a servirnos dentro del desarrollo de este trabajo, de este texto científico, con la finalidad de comprobar nuestro planteamiento, nuestra hipótesis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Todo está entendido? Perfecto, muchachos. Más por el día de hoy vamos a avanzar hasta aquí. Muchas gracias.